Buen día, bienvenidos a mi presentación de Mercado de Capitales, Banca de Inversión y Fórmula 1. Entonces, los temas que vamos a ver dentro de esta presentación son finanzas corporativas, economía, equity, renta fija, derivados, y como tema extra tenemos banca de inversión y venture capital. Antes que nada, vamos a dar un contexto de qué es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo mundial y es una de las industrias deportivas más rentables del planeta. Se estima que en una temporada hay más de 500 millones de personas que visualizan las carreras en televisión y plataformas digitales y que anualmente tiene un impacto económico de 2.000 millones de dólares anuales. Sus ingresos provienen de patrocinios, derechos televisivos, licencias, turismo y desarrollo tecnológico. Ahora, de cómo la empresa toma decisiones para crear valor y trata de responder tres preguntas principalmente. La primera es en qué invertir, la segunda es cómo financiarnos y la tercera es qué hacer con las utilidades. Si vamos a pensar en la Fórmula 1, podemos ver que un equipo se enfrenta a la decisión de en qué invertir. ¿Desarrollamos un nuevo auto o desarrollamos unos componentes que mejoren nuestro auto actual? También cómo financiarnos. Este es el logo de Liberty Media. Liberty Media es la empresa propietaria de los derechos de la Fórmula 1 y Liberty Media se podría preguntar como, venga, vamos a usar dinero propio, usar nuestro capital o préstamos que es deuda para poder financiarnos. Y también qué hacemos con las utilidades. Por ejemplo, repartimos las ganancias entre los accionistas o las reinvertimos en la empresa para que nos genere una mayor utilidad a futuro. Teniendo en cuenta esto, tenemos que conocer también las partes interesadas de la compañía. ¿Por qué? Porque al responder estas preguntas se pueden presentar conflictos entre las partes interesadas. Algunas de las partes interesadas son los accionistas. En este caso vamos a tomar de ejemplo a Liberty Media. Liberty Media tiene inversionistas institucionales y minoristas y uno de los accionistas principales es Grupo Vanguardia. También tenemos a los acreedores, que son las instituciones financieras que han otorgado deuda a la compañía. En este caso está Goldman Sachs y JP Morgan. Y los empleados, que es el personal administrativo, técnico, de logística, que hace que el campeonato sea realidad. Por otro lado, tenemos a la Junta Directiva, que este es el equipo responsable de la estrategia comercial y de las alianzas mundiales. Aquí podemos ver a Doug Bennett, que es el presidente actual de Liberty Media. También tenemos proveedores, que son los promotores de los circuitos, las empresas de transmisión, las licencias de juego, entre otras, y los clientes. En este caso, los clientes de Liberty Media podrían ser las plataformas que compran los derechos o los patrocinadores que pagan por visibilidad global de la Fórmula 1. Entonces, ¿qué conflictos podemos ver entre las diferentes partes? Por ejemplo, puede haber un conflicto como el que vimos acá entre los accionistas y las junta directiva de la empresa. Puede que la junta directiva quiera reinvertir las ganancias, pero los accionistas quieren que le den dividendos. Otra confrontación, otra disputa podría ser entre la junta directiva, que espera obtener más ganancias, y los clientes, que pues quieren un producto de mayor calidad. Y así hay diferentes tipos de disyuntivas o de disputas que pueden haber entre las diferentes partes de la empresa, que pues pueden hacer que tomar las decisiones de las finanzas corporativas sobre qué invertir, qué hacer con lo que invertimos, pues pueda ser mucho más complicado de lo que generalmente se ve. Algunas de las herramientas que podemos utilizar para responder estas tres preguntas son el BPN. El BPN mide cuánto vale hoy, o sea, en el momento presente, todos los flujos de dinero futuro que se generará el proyecto, descontando el costo de capital y la tasa mínima de retorno. Esta es la fórmula del BPN. Entonces es el flujo del dinero en el periodo T sobre 1 más la tasa de interés elevado a la T menos la inversión inicial. ¿Cómo vamos a interpretar la fórmula? Si el BPN es mayor a cero, el proyecto va a generar valor para la empresa. Pero si al contrario el BPN es menor a cero, el proyecto va a reducir valor para la empresa y como tal no deberíamos de invertir en él. Ahorita, ¿cuáles son los usos que le podemos dar al BPN? Primero, nos sirve para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Entonces, si vale la pena invertir o si no. También para comparar proyectos alternativos, aquí vamos a escoger el que tenga el BPN más alto y para determinar la viabilidad financiera a largo plazo del proyecto. Aquí vamos a ver un ejemplo con el equipo de Mercedes AMG F1, que es un equipo que participa dentro de la Fórmula 1.
Y este equipo está evaluando invertir en un nuevo simulador de aerodinámica para su fábrica en Bradley. El costo del simulador es de 50 millones de dólares y la vida útil es de 5 años. La tasa de descuento es del 10% y se esperan los siguientes ahorros por mejoras en el rendimiento. Entonces, en el año 1 se espera ahorrar 15 millones, en el 2 18, en el 3 20, en el cuarto 22 y en el 5 se espera ahorrar 25 millones de dólares. Aquí reemplazamos los correspondientes valores en la fórmula del BPN y 9 millones de dólares. Eso significa que si Mercedes invierte en el simulador, espera ganar, aunque en este caso sería ahorrar 24 millones adicionales a lo que costó el simulador. Otra de las herramientas que podemos utilizar para responder las preguntas de las finanzas corporativas es la TIR. La TIR es la tasa de descuento que hace que el BPN sea igual a cero y nos da la rentabilidad promedio anual que genera un proyecto considerando todos sus flujos de caja, tanto las entradas como las salidas. Como tal, no hay una fórmula pues, de la TIR, pero lo que se hace es despejar o igualar la BPN a cero y pues lo que se busca es que la tasa R o lo que se busca es la tasa R que cumpla esta igualdad, o sea que toda la fórmula se convierta en cero. Aquí lo interpretamos como si la TIR es mayor al costo de capital, aceptamos el proyecto, pero si la TIR es menor al costo de capital, rechazamos el proyecto. Entonces vamos con un ejemplo. Esta vez va a ser con el equipo Red Bull Racing, que es otro de los equipos que compiten en la Fórmula 1. Y este equipo evalúa invertir en un nuevo túnel de viento para mejorar el diseño aerodinámico de sus monoplazas. Los monoplazas son los carros de la Fórmula 1 que pues están construidos de una sola pieza. Su inversión inicial es de 60 millones y los flujos esperados son muy similares a los del ejemplo anterior. En el año 1 se espera un ahorro de 15 millones, en el 2 de 18, en el tercero de 20, en el cuarto de 22 y en el quinto año se espera un ahorro de 25 millones. Haciendo el cálculo en Excel, generalmente no lo hacemos en mano porque es un poco complicado y se hace más que el tanteo, pero ustedes pues pueden coger los 60 millones negativos y ponen el resto de los valores en la función TIR de Excel y eso les va a dar un valor de 18,06% y eso significa que el proyecto del túnel del viento genera una rentabilidad anual promedio del 18,06% sobre la inversión inicial. Ahorita, si el costo de capital de Red Bull o lo que le cuesta financiarse es, por ejemplo, del 10%, entonces la TIR va a ser mayor al costo de financiamiento y por lo tanto el proyecto va a ser rentable. Pero si al contrario, no sé, en vez de tener una TIR del 18,06%, tuviéramos una TIR del 8,06% y el costo de financiamiento es del 10%, entonces pues el proyecto no va a ser conveniente y es mejor no realizarlo. Otra de las herramientas que podemos usar en finanzas corporativas es el CAUE. El CAUE convierte el BPN de un proyecto de inversión en una cantidad anual uniforme, es decir, en un beneficio por año equivalente. Aquí podemos evidenciar la fórmula del CAUE y nos dice que se usa para proyectos que no se pueden repetir en el tiempo, perdón. Por ejemplo, puede ser comprar motores o equipo que se reemplaza cada cierto número de años. También nos sirve para comparar proyectos con distintos plazos o vida útiles. Aquí podemos decidir cuál proyecto es más rentable o más con el equipo de Mercedes AMG F1, que está evaluando dos tipos de simuladores para el desarrollo de su monoplaza. Tenemos el simulador A, que es un simulador de gama alta, el cual tiene un costo inicial de 60 millones, un costo de mantenimiento anual de 5 millones y una vida útil de 6 años. Y el simulador tipo B, que es un tipo gama media, el cual tiene un costo inicial de 45 millones, un costo de mantenimiento de 7 millones y una vida útil de 4 años. Vamos a calcular el BPN, entonces pues utilizamos la fórmula que vimos anteriormente del BPN, después convertimos el BPN a CAUE y a la conclusión a la que llegamos es que el simulador B cuesta menos al inicio, sin embargo, el CAUE nos muestra que el simulador A es más eficiente anualmente o es mucho más económico anualmente, con un costo de 18,77 millones de dólares frente al simulador B que es de 21,21 millones de dólares y por lo tanto sería una decisión financiera más eficiente. Otra de las herramientas que vamos a utilizar sería el WACC. El WACC representa el coste promedio de financiar una empresa utilizando una combinación de capital propio y deuda. Aquí en la fórmula podemos evidenciar que la parte que está resaltada en rojo es el costo de la deuda, la amarilla es el costo de las acciones preferentes y la azul es el costo del capital común.
Aquí también podemos ver el significado de cada una de las letras y pues nos vamos a ir al ejemplo, que es que Liberty Media cuenta con la siguiente información. Entonces, una proporción del deuda del 45% con un costo del 6, acciones preferentes del 15% con un costo del 8, acciones comunes con una proporción del 40% y un costo del 9, y un impuesto del 40%, que es el costo del impuesto que se tiene en el Reino Unido, de donde es Liberty Media. Aquí aplicamos la fórmula de WACC y nos da un WACC del 6,42%. Y esto lo que representa es el rendimiento proyecto de la Fórmula 1, por ejemplo, crear una nueva pista en Las Vegas, que es uno de los proyectos más recientes que se tuvo, genera un valor mayor al 6,42% que nos dio el WAP, vale la pena realizarlo. Sin embargo, si realizar el circuito de Las Vegas hubiera generado una rentabilidad menor al 6,42%, entonces no hubiera valido la pena invertir en este proyecto. Ahorita nos vamos para la sesión de economía y ustedes dirán como, bueno, ¿y por qué la economía es importante en el mercado de capitales? Y es porque nos proporciona un marco que explica cómo se comportan los distintos agentes del mercado, tanto las empresas, los inversionistas, los gobiernos, entre otros, y cómo estas decisiones se ven afectadas por distintos factores, como son las tasas de interés, los contratos o el crecimiento económico. Aquí podemos ver dos ejemplos diferentes. El primero es de Liberty Media, que en época de crecimiento global aumenta los patrocinios y los derechos televisivos, elevando el valor de las acciones del mercado de Liberty Media. Y tenemos otro ejemplo, que es que, por ejemplo, si se ha afectado el tipo de cambio, que el tipo de cambio se deprecie, equipo con sede en el Reino Unido, como pueden ser Red Bull o McLaren, ven afectado su presupuesto. ¿Y por qué va a ser esto? Porque ellos reciben ingresos en dólares, que son los ingresos que reciben por premios y por patrocinadores, pero ellos pagan los salarios y los materiales, o bueno, pues sus fábricas están en el Reino Unido, entonces ellos pagan los salarios y los implementos en libras esterlinas. Por lo tanto, si hay una depreciación, pues para ellos va a ser mucho más costoso pagar esos salarios y esos implementos deportivos. Ahorita dentro de la economía tenemos que ver el ciclo económico. Entonces, el ciclo económico describe las fluctuaciones naturales de la economía a lo largo del tiempo, mostrándonos tanto periodos de expansión como de contracción en la actividad económica. Y los cuatro momentos principales del ciclo económico son el auge, donde se espera una alta inversión, la recesión, donde disminuye la inversión, las crisis, donde hay una caída del PIB, hay un alto desempleo y una contracción del crédito, y la recuperación, donde mejora la confianza y el crédito vuelve a fluir. Entonces, en el mercado de capitales, generalmente cuando hay auge, los precios de las acciones suben. Cuando hay una recesión, hay un menor flujo de capital y los inversionistas son mucho más cautos. Cuando hay crisis, hay una bajada fuerte del mercado de capitales y un menor acceso al financiamiento. Y en el periodo de recuperación, los mercados vuelven a subir. Ahorita vamos a ver un ejemplo con la Fórmula 1. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ciclos económicos y sus efectos en la Fórmula 1? En la etapa de auge, como vimos, hay una alta inversión en innovación, pueden haber fichajes más costosos o nuevos patrocinadores, y un ejemplo de esto es que Liberty Media aumenta su valor en la bolsa después de la pandemia, Mercedes y Red Bull invierten en desarrollo tecnológico y marketing global. En la recesión disminuye la inversión y lo que puede pasar es que equipos medianos reducen el personal o buscan nuevos socios comerciales y algunos patrocinadores se pueden retirar. En las crisis hay una caída drástica de ingresos por cancelaciones y pues un ejemplo de esto fue que durante la pandemia del 2020 y la crisis del 2008, varios grandes premios de la Fórmula 1 fueron suspendidos y un equipo, Williams, que pues es un equipo mediano comparado con Red Bull o Mercedes, enfrentó graves problemas económicos y estuvo a punto de retirarse de la Fórmula 1. Y en el periodo de recuperación, pues hay un retorno gradual de la inversión y esto se puede ver como le pasó a Liberty Media después de la pandemia, donde abrió nuevos circuitos como son los de Miami y los de Las Vegas, aumentó el valor de sus acciones y lanzó Drive to Survive, que es lo que vemos acá. Es una serie de Netflix que habla sobre los competidores de la Fórmula 1 y esta redujo en 4 años, lo cual está evidenciando que hay un público joven que se interesa en este tipo de competencias.
Otra de las cosas interesantes que podemos ver en economía son las elasticidades. Las elasticidades mide cómo reacciona la cantidad demandada o ofrecida ante un cambio en otro factor, como son el precio, el ingreso, el precio de otro bien, entre otros. Y hay diferentes tipos de elasticidades. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda mide cómo cambia la cantidad de demandada cuando cambia o varía el precio de un bien. Podemos ver que en una elasticidad elástica, los consumidores reaccionan mucho al cambio del precio y un ejemplo podría ser las entradas VIP de la Fórmula 1, ya que si llegan a subir mucho de precio, pues la gente no las va a consumir. Están las elasticidades o la elasticidad precio de la demanda inelástica, que es cuando la demanda apenas cambia cuando sube el precio. Esto pueden ser los derechos televisivos o las entradas generales, puesto que si hay fans muy leales, si cambia el precio, ellos van a buscar la manera de poder seguir viendo competencias de la Fórmula 1, así sea pues en un formato más económico. Existe la elasticidad de ingreso de la demanda, que mide cómo cambia la demanda cuando varía el ingreso del consumidor. Entonces, para un bien normal es cuando aumenta la demanda, también sube el ingreso. Entonces, por ejemplo, si sube el ingreso de una persona, es más probable que vaya a viajar para ver los grandes premios de la Fórmula 1, pues si esta persona ya aumentó sus ingresos, digamos que le es más fácil costearse un tipo de estos viajes. Tenemos los bienes inferiores, que es que disminuye la demanda cuando sube el ingreso. Entonces, por ejemplo, un fan que empieza a tener pues unos mayores ingresos va a preferir paquetes premium o una acomodación VIP eh, a una transmisión gratuita. Entonces, si los fans empiezan a adquirir mayores ingresos, las transmisiones gratuitas tenderían a disminuir en su demanda. Y los bienes de lujo, que es que la demanda crece mucho más rápido que el ingreso. Estos tipos de bienes pues son un poquito más escasos, pero pues generalmente pues son más como para alardear un poquito y puede ser comprar merchandising oficial de Ferrari. Como tal no es un bien necesario, es más un bien de lujo y pues es un ejemplo que se podría dar. Realmente este de bien de lujo es digamos que un poquito más difícil de interpretar. Tenemos la elasticidad cruzada, que mide cómo cambia la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro. Y vemos que hay bienes sustitutos, que es que si sube el precio de uno, sube la demanda del otro. Un ejemplo de eso puede ser que si sube el precio de las entradas de la Fórmula 1, pues venga, puede que yo no sea un fan de la Fórmula 1, sino un fan de la velocidad y de la adrenalina, y pues prefiera ver MotoGP o la Fórmula E, que son con monoplazas eléctricos. O los bienes complementarios, que es que si sube el precio de uno, va a bajar la demanda de otro. Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio del streaming de la Fórmula 1, puede que caiga el merchandising o la venta de videojuegos de Fórmula 1, porque pues el público ya no va a estar conectado con la Fórmula 1, entonces pues ya no va a querer comprar merchandising o pues videojuegos que se relacionen a esto. Y ahí está la elasticidad de la oferta, que mide cómo responde la cantidad ofrecida ante el cambio de precios de un producto. Tenemos una elasticidad de la oferta elástica, que los productores pueden aumentar la oferta fácilmente, como pueden ser los eventos virtuales o merchandising online, ante más demanda, es mucho más fácil de crear que, pues, no sé, una carrera, otra carrera adicional dentro de la temporada de la Fórmula 1. Y está la elasticidad de la oferta inelástica, que es cuando es difícil aumentar la oferta. En este caso, por ejemplo, crear una nueva carrera, pues sería mucho más difícil de poderlo hacer que crear un evento virtual. Dentro de la economía también podemos ver los tipos de competencia. Entonces, los tipos de competencia dependen del número de oferentes, del grado de control sobre el precio y de la diferenciación del producto. Entonces, podemos ver la competencia perfecta, que es donde no hay diferenciación del producto y hay porque pues cada equipo, cada empresa tiene un diferencial grande, pero pues digamos que lo podemos ver en el mundo automotriz más común. Y un ejemplo de esto podrían ser las fábricas de parabrisas. Si ustedes se dan cuenta, algún día que quieran comprar un parabrisas, ustedes van a comprar un parabrisas que les sirva a su auto, pero no se van a ponerse a fijar pues en qué empresa es o pues no sé, las características que tengan, sino que ustedes van a comprar el parabrisas que les sirva a su auto. Tenemos la competencia monopolística, que es donde hay muchos competidores, pero cada uno diferencia su producto. Entonces puede ser la marca, la calidad o la imagen.
Entonces, un ejemplo de esto es que los equipos de Fórmula 1 compiten bajo las mismas reglas, pero pues cada uno tiene una marca o una identidad distinta. Entonces podemos ver que ustedes cuando ven estos logos, ustedes ya identifican que el primero es Ferrari, el segundo es Mercedes y el tercero es Red Bull. Eso ya hace que haya competencia monopolística. Y el tercero es el oligopolio, donde hay pocos oferentes que dominan el mercado. Entonces, un ejemplo de esto es el mercado de motores, que es oligopólico, porque solo hay pocos fabricantes. En la Fórmula 1 solo está Mercedes, Ferrari, Renault y Honda. Y estos son los que suministran los motores a todos los equipos. También tenemos el monopolio, que es donde un solo productor o vendedor, bueno, un solo productor, sí, sin sustitutos cercanos. En este caso, podemos ver que Liberty Media tiene el monopolio de los derechos comerciales sobre la Fórmula 1 y es la entidad que organiza el campeonato mundial y vende los derechos de transmisión a todas las personas interesadas. Por otro lado, tenemos el monopsonio, donde un solo comprador es el que está frente a muchos oferentes. Entonces, un ejemplo de esto es que, por ejemplo, la FIA o Liberty, bueno, la FIA es la empresa que pone las normas de la Fórmula 1, pero más Liberty Media es como el que actúa como único comprador de ciertos servicios, como pueden ser la logística o la producción audiovisual de la Fórmula 1. También podemos ver los costos de producción. Entonces, estos son todos los gastos que una empresa realiza para fabricar un bien o prestar un servicio. Estos son los materiales, la mano de obra, la maquinaria, y sirve para tomar decisiones sobre la inversión, la reducción de gastos o la expansión. Tenemos los costos fijos, que son los costos que no cambian, aunque la producción aumente o disminuya. Y un ejemplo dentro de la Fórmula 1 pueden ser los contratos de los pilotos estrellas, como Lewis Hamilton, que es el de la izquierda, o Max Verstappen, que es el de la derecha, los cuales se pagan por temporada, pero no por carrera. Puede que una temporada tenga más o menos carreras, pero sin embargo yo pues a mis pilotos estrella, yo ya les tengo pues el salario fijo por temporada. También tenemos los costos variables, que son los costos que sí cambian con el nivel de producción o actividad. Un ejemplo de eso entre la Fórmula 1 pueden ser los neumáticos, el combustible o las piezas reemplazadas durante las carreras. Y por otro lado tenemos el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, el costo total de un equipo como Ferrari incluye tanto los costos fijos, que son las fábricas, el personal, como los costos variables, que pueden ser pues, los viajes, el mantenimiento de los repuestos o el combustible. Esto podría hacer que si Mercedes gasta, un ejemplo, 500 millones de dólares en 25 carreras, entonces el costo medio por carrera va a ser de 20 millones de dólares. Tenemos el costo marginal, que es el costo adicional de producir una unidad de más, por ejemplo, participar en una carrera extra o mejorar pues un monoplaza. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si un equipo quiere concursar en una carrera adicional, como puede ser el de Las Vegas, y el costo de esa carrera es de 25 millones de dólares, digamos que participando en toda la carrera, entonces ese es el costo marginal de poder expandir la temporada de ese equipo. Y tenemos pues costo variable y fijo medio, que es el costo variable o el costo fijo dividido en la cantidad producida. Por otro lado, dentro de la economía también tenemos el modelo ISLM, que es el modelo de inversión, ahorro y liquidez y dinero. Y este modelo explica el equilibrio macroeconómico entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero o el financiero. Y sirve para analizar cómo las tasas de interés y el nivel de producción o ingreso interactúan en la economía. Entonces, en la curva ISLM del mercado de bienes, muestra las combinaciones de producción y tasa de interés en las que el mercado de bienes están en equilibrio. Y aquí lo que podemos ver es que cuando bajan las tasas de interés, las empresas invierten más. Entonces, pues puede subir la producción y la curva IS se mueve a la derecha. Eh, También podemos ver el caso contrario, que si suben las tasas de interés, las empresas van a invertir menos, la producción va a bajar porque va a ser pues mucho más costoso un crédito para invertir y la curva IS se va a mover hacia la izquierda y esto va a tener una pendiente negativa. La curva LM muestra las combinaciones de ingreso y tasa de interés en las que el mercado de dinero está en equilibrio y aquí lo que tenemos que ver es que a mayor ingreso se van a ejercer más transacciones y va a haber una mayor demanda de dinero, lo cual va a hacer que suba la tasa de interés. Y esto va a tener una pendiente positiva. Cuando hay un equilibrio es cuando las dos curvas se chocan entre sí y es el equilibrio del mercado de bienes y el monetario.
Ahorita, ¿cómo lo podemos ver? Teniendo en cuenta lo que vimos de los ciclos económicos y teniendo en cuenta la Fórmula 1. Es muy probable que en una situación de auge haya una política monetaria expansiva, entonces vayan a bajar las tasas de interés y esto lo que va a hacer es que se invierta, que los equipos de Fórmula 1 inviertan más en investigación y desarrollo y que los fans puedan gastar más en el turismo de Fórmula 1. Entonces el resultado que podemos ver es que el PIB va a subir y la tasa de interés probablemente tiende a bajar. En un periodo de crisis, la política monetaria va a ser restrictiva, entonces van a subir las tasas de interés. Aquí lo que va a haber es que va a haber una menor inversión de los equipos de Fórmula 1 y un recorte de presupuestos y pues si es una crisis muy grande puede haber menos carreras. Entonces va a haber el efecto contrario. Va a bajar el PIB y va a subir la tasa de interés. En un periodo de recesión, pues es probable que haya un estímulo fiscal, entonces pues para salir de la recesión, que se haya un mayor gasto público, entonces los gobiernos pueden financiar eventos, por ejemplo, pues este no es un caso total, pero para para la primer circuito de Las Vegas, el gobierno o la alcaldía de Las Vegas lo que hizo fue que pavimentó todas las vías donde se iba a hacer la carrera de la Fórmula 1 para que fuera 100% plana y cumpliera todas las características. Esto se puede ver como un gasto público y lo que va a hacer es que va a aumentar el PIB de la economía. Y en el periodo de recuperación, digamos que la IS y la LM se pueden estabilizar y pues digamos que va a haber un movimiento más lento, pero puede que aumenten los patrocinadores y el empleo dentro de la industria. Ya pasando a otro tema, vamos a irnos a equity, que es el capital accionario, pero antes de eso debemos de conocer el mercado financiero. Entonces, los mercados financieros son los espacios tanto físicos o virtuales donde se compran y venden activos financieros, es decir, instrumentos que representan dinero, deuda o propiedad. Y estos activos pueden ser acciones, que representan una propiedad de una empresa, los bonos, que es la renta fija, que representan los préstamos que los inversionistas hacen a empresas o gobiernos, los derivados, que son contratos que derivan su valor de otros activos, como pueden ser las tasas, las divisas o las materias primas, y ya como tal las propias divisas y materias primas que también se negocian dentro de estos mercados. ¿Cuál es la importancia del mercado financiero? El mercado financiero es muy importante, pero como tal su importancia es para asignar recursos, permiten pues invertir, obtener rendimientos, dan liquidez a la economía y permiten diversificar y gestionar el riesgo. Ahorita sí pues vamos a ver qué es equity o capital accionario y el equity representa la parte de una empresa que pertenece a sus accionistas. Es la propiedad sobre el negocio y quien posee el equity tiene los derechos y beneficios como son los de recibir dividendos, votar en decisiones importantes o participar del crecimiento del valor de la empresa. Algunas características de los tipos de acciones que hay son los derechos de los accionistas. Entonces hay acciones con derechos de voto que permiten participar en decisiones estratégicas de la compañía, como elegir la junta directiva o aprobar inversiones. Están las de participación en utilidades, donde uno tiene el derecho a recibir parte de las ganancias de la empresa cuando hay utilidades. Y las de responsabilidad limitada, donde los accionistas solo pierden los que invirtieron y no responden con su patrimonio personal. Las características financieras de las acciones es que pueden tener un dividendo variable, entonces el dividendo cambia según las ganancias de las empresas. Puede haber una que se llama Repayment of Capital of Last, que es que los últimos en recibir el capital y es que en caso de quiebra, los accionistas son los últimos en recibir dinero después de los acreedores. Esto lo vamos a ver en el Seniority Ranking que vamos a ver más adelante. Y las características opcionables. Entonces, la primera es la callable, que es cuando la empresa puede recomprar sus acciones a un precio determinado. La segunda es purable, que es cuando el accionista puede vender sus acciones a la empresa a un precio predeterminado. Y las siguientes son las preferred actions, acciones preferentes. Estas no dan voto, pero ofrecen un dividendo fijo y una prioridad en los pagos. Aquí una herramienta clave es el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital y representa el costo promedio que una empresa paga por usar dinero para financiarse. Entonces, este costo promedio ya puede ser tanto de equity o de sus accionistas cuando emiten acciones o usan su propio capital y de sus acreedores cuando piden préstamos o emiten bonos.
Entonces, ¿cómo se interpreta el WACC? Si el retorno es mayor al WACC, entonces lo que estamos haciendo es crear valor. Pero si el retorno es menor, lo que estamos haciendo es destruir valor y el costo financiero va a superar los beneficios de invertir en un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, de nuevo con Red Bull Racing, que planea invertir en un nuevo centro tecnológico para mejorar la eficiencia de su motor y para eso utiliza una combinación de deuda y capital propio. Entonces vemos que el costo total de la empresa es de 400 millones, el capital propio es de 250 millones, la deuda es de 150 millones, el costo del equity es del 14%, de la deuda es del 7% y la tasa de impuestos, y me equivoqué en el ejemplo anterior, perdón, la tasa de impuestos del Reino Unido, que es donde se ubica Red Bull Racing, perdón por el ejemplo anterior, es del 25%, que es la tasa oficial que se paga sobre el impuesto a las sociedades. Entonces, si reemplazamos todos los datos en la fórmula del WACC, nos va a dar que el WACC de Red Bull Racing es del 10,72%, lo que significa que cada dólar que el equipo usa para financiarse le cuesta en promedio un 10,72% anual. Y si el proyecto del centro tecnológico genera un retorno mayor al 10,72%, va a crear valor, pero si genera menos, va a destruir capital porque pues no va a compensar el costo del capital. Otra cosa importante que podemos ver dentro del equity es cómo vamos a analizar las acciones. Entonces, hay dos formas principales de analizar acciones, que está el top-down, que es el que utiliza Ray, y el bottom-up, que es el que utiliza Warren. Entonces, en el top-down, lo que hacemos es que empezamos con factores macroeconómicos, como analizamos primero la economía global, luego los sectores, y finalmente empresas individuales. Y lo que hacemos con esto es que buscamos entender cómo el entorno económico afecta a las compañías. Entonces, ¿qué factores analizamos acá? Analizamos el PIB y el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés, la política monetaria y las etapas del ciclo económico. En el bottom-up, que es el que utiliza Warren, se centra más en el comportamiento individual de la empresa y examina sus fundamentos financieros, la capacidad de generar ganancias y las ventajas competitivas. Entonces, algunos de los factores que se analizan son la rentabilidad, el ROE o el ROA, el crecimiento de las utilidades, la política de dividendos y la innovación, el liderazgo, la cantidad de patrocinadores y la estructura de costos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de top-down con Liberty Media. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la economía mundial. Aquí vemos que del 2024 al 2025 el PIB mundial ha crecido a un buen ritmo, impulsado por Estados Unidos, India y Medio Oriente, y la inflación está moderándose, entonces es probable que los bancos empiecen a bajar las tasas de interés. Entonces, como tal, algo que podríamos estimar es que los inversionistas estarían de acuerdo en financiar proyectos de entretenimiento, como puede ser la Fórmula 1. Bajando un nivel, ya vamos a analizar el sector industrial. Entonces vemos que el sector de entretenimiento y medios se ha recuperado después de la pandemia, que crece el consumo de streaming deportivo, especialmente entre jóvenes, que los patrocinios y derechos de transmisión han aumentado de valor. Y entonces, ¿qué podemos llegar de resultado? Que el sector está ofreciendo altas oportunidades de expansión y márgenes crecientes de utilidad. Y ahorita sí vamos a analizar la empresa. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la Fórmula 1 ha agregado nuevas carreras como son Las Vegas, Miami o Qatar, que la base global de fans ha superado los 500 millones de espectadores, lo cual es una base muy grande, que los ingresos por merchandising y TV tienen niveles récord, y lo que podemos decir es que el entorno macro y sectorial están favoreciendo a Liberty Media y que su acción puede ser atractiva para los inversionistas. Ahorita hacemos un análisis de bottom-up de Liberty Media, se parte de los fundamentos financieros y operativos de la empresa. Entonces aquí podemos utilizar el ROE, que es la rentabilidad sobre el capital de los accionistas, los earnings per share, que es cuánto gana por cada acción, el PEG radio, que es la relación entre el precio, las ganancias y el crecimiento, la rentabilidad por dividendos y el flujo de caja libre, que es el dinero que queda tras los gastos y las inversiones. En este caso, pues no encontré todos los datos para poderlo hacer, pero la idea es que pues al calcular todos estos indicadores económicos, o bueno, todos estos indicadores, nos dan una noción de qué tan bueno es invertir o en esta empresa. Otra cosa que podemos ver dentro del equity son los índices bursátiles.
Entonces, estos sirven para medir el comportamiento de un grupo de empresas y comparar su rendimiento con el mercado. Y pues hay diferentes formas de conformar un índice bursátil. Entonces está el Price Weighted Index, que es el índice ponderado por precio, y un ejemplo de esto es el Dow Jones Industrial Average, donde cada acción influye según su precio unitario. Las acciones más caras pues tienen un mayor peso en el índice y se ajusta cuando hay divisiones de las acciones. Existe el Equal Weight Index, que es el índice de peso igual, y aquí todas las empresas tienen el mismo peso porcentual sin importar el tamaño, y se usa cuando se quiere medir el rendimiento promedio de todo un grupo. Un ejemplo de esto es el Standard Poor's 500 Equal Weight Index, y pues generalmente requiere un reequilibrio. Otra forma de creación de índices bursátiles es el Market Capitalization Weight Index, que en este índice el peso se basa en la capitalización bursátil, que es el precio por el número de acciones, y las empresas grandes son las que dominan el índice. Tenemos también el Fundamental Weight Index, que es el índice ponderado por fundamentos. Aquí un ejemplo es el índice RAFI, y se pondera según variables contables reales como son las utilidades, el flujo de caja o los dividendos. Y aquí lo que se busca es favorecer empresas de valor sobre las empresas especulativas. Ya cambiando de tema, nos vamos a ir a la renta fija. Y bueno, primero vamos a ver qué es la renta fija. La renta fija es un tipo de inversión o instrumento financiero que ofrece pagos periódicos, o sea, intereses, y la devolución del capital en una fecha determinada. Las características de la renta fija es que, bueno, hay una rentabilidad fija o que es predecible, y es que se conoce de antemano cuánto se va a ganar por tasa de interés, que hay un plazo definido, es decir, que tiene una fecha de vencimiento que va a ser a corto, mediano o largo plazo, que hay menos riesgo que las acciones, que son renta variable, aunque la rentabilidad pues también suele ser menor, y que están sujetos al riesgo crediticio o de riesgo de mercado, que es que pues si el emisor tiene pues problemas financieros, pues no nos va a poder pagar. Uno de los instrumentos de la renta fija son los bonos, que es una promesa de pago mediante el cual una empresa, gobierno o institución pide dinero prestado a inversionistas y se compromete a devolverlo en una fecha futura pagando intereses periódicos. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo de cómo podría ser un bono o las partes que tiene un bono, donde vemos que el emisor es la persona quien pide el dinero y puede ser un gobierno, que es un bono soberano, o una empresa, que es un bono corporativo. Tenemos al tenedor inversionista, que es quien compra el bono y presta el dinero, el valor nominal, que es el valor del bono que se devuelve al vencimiento, la tasa de cupón, que es la tasa de interés que paga el bono por cada periodo, el periodo de pago de cupón, que es con qué frecuencia se pagan los intereses, y el plazo de vencimiento, que es pues la fecha de maduración, que es la fecha en la que el emisor devuelve el valor nominal con el que pagó el bono. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos de bonos que han sucedido dentro de la Fórmula 1. Este es el de Liberty Media Corporation, que como recordemos es la empresa que tiene los derechos de la Fórmula 1. Y en 2023, Liberty Media emitió bonos convertibles por $500 millones, con una tasa de interés fija del 3,75% anual y un vencimiento en 2028. El objetivo con este bono era refinanciar la deuda existente y fortalecer su estructura de capital. Y que en parte pues está relacionada con los negocios de entretenimiento, incluyendo Fórmula 1 Group. Y otro ejemplo de bonos, este creo que es mucho más interesante, es que en marzo del 2021, Mercedes-Benz, como tal no el equipo, sino como tal la casa matriz, emitió su primer bono verde por 1.000 millones de euros, con una tasa del 0,75 anual y un plazo de 12 años, es decir, que se vence en el año 2033. Este bono fue emitido bajo una estrategia de Green Financial Framework destinada a invertir en proyectos sostenibles. Y pues, ¿por qué tiene que ver con la Fórmula 1? Porque parte o el destino de este dinero se utilizó para el desarrollo de vehículos eléctricos y tecnologías híbridas, para el implemento de energías renovables en sus plantas de producción, incluida la de Bracken y Griswold, que es donde opera el equipo de la Fórmula 1, y para la investigación en baterías y combustibles sintéticos para movilidad neutra en carbono. Ahorita sí vamos a ver qué es el Seniority Ranking. Entonces, el Seniority Ranking lo que indica es el orden de prioridad que tienen los distintos tipos de acreedores e inversionistas
para recibir pagos de una empresa si primero entra en liquidación o quiebra, o tiene que reembolsar pues la deuda, pero tiene recursos limitados, es decir, que no le puede pagar a todo el mundo. Entonces, pues vean esta tabla como una pirámide. Entonces, en la parte de arriba tenemos la deuda garantizada, que está respaldada por activos específicos como pueden ser fábricas o terrenos. Aquí el riesgo bajo y por lo tanto ustedes saben que uno de los principios de las finanzas es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por lo tanto, la rentabilidad o el rendimiento también va a ser bajo. Está la deuda no garantizada senior, que pues no tiene colateral, pero tiene una prioridad de pago sobre otras deudas. Aquí el riesgo es medio y el rendimiento es moderado. Está la deuda subordinada, que cobra después de la senior. Aquí pues el riesgo ya empieza a ser un poco más alto. Están los bonos convertibles, los cuales se pueden convertir en acciones, pero pues cobran después de la deuda subordinada. Tenemos las acciones preferentes, que pagan dividendos antes que las comunes, pero pues no tienen derecho a voto. Y finalmente tenemos las acciones ordinarias, que pues son las últimas en cobrar y son las de los dueños de las empresas. Pues que podemos ver con estas acciones ordinarias, que son las más riesgosas, pero pues por el mismo principio de mayor riesgo, mayor rentabilidad, son las que mayor potencial de ganancia tienen. Bueno, ahorita vamos a hablar de derivados. Entonces, los derivados o un derivado financiero es un contrato cuyo valor depende del precio de otro activo subyacente. No se compra directamente ese activo, como puede ser la acción o la divisa, sino que se compra un contrato que toma su valor y de cómo se comportaría ese activo. Los derivados pueden basarse en muchas cosas, pero pues algunos de los más comunes son las acciones, como pueden ser la de Ferrari. Algo chistoso es que el nombre de la acción de Ferrari se llama Race, lo cual es muy increíble. O Liberty Media. Tenemos a los bonos, o sea, los derivados pueden ser de bonos, de divisas, de tasas de interés, de materias primas como el combustible o la energía, y de los índices bursátiles, como es el S&P 500, el MSCI, entre otros. Aquí vamos a ver las partes de un contrato de derivado, que es el activo subyacente, que es el activo del que depende el precio. Por ejemplo, pues puede ser el euro, el petróleo o una acción de Ferrari. El precio del ejercicio, que es el precio acordado para comprar o vender el activo a futuro. La fecha de vencimiento, que es el día en que expira el contrato. Y los participantes, que son los compradores y vendedores. Y pues ambos están apostando por el precio futuro del subyacente, que es lo que va a hacer mover el derivado. Tenemos diferentes tipos de derivados. Tenemos los futuros, que son contratos para comprar o vender un activo en el futuro a un precio acordado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Se fijan precios para reducir el riesgo de volatilidad. ¿Y cómo lo podríamos ver en la Fórmula 1? Por ejemplo, un equipo puede ser, no sé, Mercedes. Lo que hace es con un futuro asegurar el precio estable del combustible para la siguiente temporada. Tenemos los forwards, que son similares al futuro, pero son mucho más personalizados y fuera de bolsa. Entonces, estos son más flexibles, pero con mayor riesgo de incumplimiento. Entonces, aquí podemos ver que Ferrari acuerda con Shell un contrato forward por combustible a precio fijo durante el 2025. Entonces, ustedes se van a preguntar como, bueno, ¿qué diferencia hay entre un futuro y un forward? Entonces, la diferencia está en la palabra personalizado. En los futuros, pues yo puedo acordar un contrato, pero digamos que es un poco más genérico y en debido caso, pues de que yo ya no lo quiera, lo puedo vender en el mercado secundario. Pero el forward es un contrato mucho más específico y pues se hace entre dos partes interesadas y lo cual quedaría mucho más complicado poder vender, digamos que ese derivado en un mercado secundario. Tenemos también las opciones que nos dan el derecho, más no la obligación, de comprar o vender el activo a un precio futuro y se está pagando es una prima por ese derecho. Entonces, por ejemplo, Mercedes compró una opción sobre las divisas para cubrir las fluctuaciones del euro dólar. También tenemos los swaps, que es el intercambio de flujos financieros por tasas o monedas, y estos se usan para la cobertura de deuda o riesgo de tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, puede ser que Liberty Media intercambia pagos en dólares por euros para cubrir las operaciones internacionales. Y como tema final, tenemos la banca de inversión. Entonces, pues vamos a ver qué es la banca de inversión. La banca de inversión es el área del sistema financiero que ayuda tanto a las empresas, los gobiernos y los inversionistas a obtener y gestionar capital. Entonces, lo puede hacer ya sea emitiendo valores, como las acciones o los bonos,
asesorando en fusiones y adquisiciones o estructurando instrumentos financieros para optimizar su valor. Como tal, una banca de inversión no presta dinero como un banco tradicional, sino que conecta tanto al capital con la inversión, cobrando una pequeña comisión por asesorar y estructurar operaciones grandes. Algunas de las bancas de inversión más importantes son JP Morgan Chase, Goldman Sachs y el ICBC, que es el Banco de Comercio e Industrial de China, el cual es un banco comercial, pero que ha venido ejerciendo funciones de banca de inversión y que de hecho fue premiado, si no estoy mal, como hace 2 años, por ser uno de los bancos de inversión con mejor eh, calificación dentro de Asia. Hay diferentes áreas dentro de la banca de inversión. Está la Corporate Finance, que lo que hace es asesorar a las empresas en fusiones, adquisiciones o reestructuración de deuda. Un ejemplo dentro de la Fórmula 1 es que Goldman Sachs asesoró a Liberty Media en la compra de los derechos comerciales de la Fórmula 1 en el año 2016. Tenemos los capital markets, que son las que ayudan a emitir acciones o bonos de renta fija. Un ejemplo de esto fue que Morgan Stanley organizó la estructura de emisión de bonos verdes de Mercedes-Benz, que fueron los que hablamos anteriormente. Tenemos Sales and Trading, que son los de compra y venta de acciones, que pueden ser, pues, por ejemplo, los fondos que compran acciones de Ferrari o derivados sobre su acción, que es RACE, como dijimos anteriormente. El Asset Management, que gestiona portafolios y fondos de inversión. En este caso no hay un ejemplo como tal de Liberty Media, pero digamos que un ejemplo hipotético sería yo generar un portafolio con acciones del mundo del entretenimiento automotriz, como pueden ser Ferrari, Mercedes y Liberty Media. Siendo sinceros, pues no sería una buena idea generar un portafolio solo de este tipo de acciones, porque puede que haya un riesgo de mercado donde pues justo esta industria es la que cae y pues todo nuestro portafolio al ser de la misma industria pues también caería. Tenemos el research, que es el análisis financiero. Aquí se elaboran informes sobre empresas, sectores y perspectivas. Y pues esto lo que les sirve es a los inversionistas pues para poder tomar mejores decisiones de inversión. Y tenemos el private equity o el venture capital, que es donde se invierte directamente en empresas privadas o startups. Entonces puede ser un fondo de capital privado que invierta en startups tecnológicas que provienen de la Fórmula 1. Esta parte del venture capital la vamos a ampliar a continuación. Entonces, el venture capital o capital de riesgo es una forma de financiamiento destinada a startups con alto potencial de crecimiento, pero también con un nivel de riesgo pues mucho más elevado. Consiste en dinero que es invertido por fondos especializados en compañías nuevas a cambio de una participación accionaria, o sea, el equity. Y el objetivo de estas inversiones es impulsar el crecimiento de esta empresa mediante capital, asesoría y contactos para luego poder vender su participación a un precio mayor de cuando la compraron. Y pues así pues poder incrementar el valor de la empresa en el mercado. La ventaja del Venture Capital es que pues aparte de dinero, generalmente también se ofrece mentoría y asesoría estratégica, una red de contactos o networking para que la empresa pueda crecer y un acceso a nuevas rondas de inversión, también como una gestión profesional para escalar la empresa. ¿Esto por qué lo hacen? Porque pues aquí lo que gana el inversionista es si la empresa crece. Por lo tanto, el inversionista lo que busca es que la empresa crezca para el poder ganar. Y como es un mundo tan riesgoso, por eso es que le hace un acompañamiento tan constante. Hay diferentes fases del Venture Capital. Está la de capital semilla, que es cuando hay un financiamiento ideal de una idea o prototipo. Aquí no se tiene que tener pues la empresa mortada, sino una empresa, o sea, una idea que sea novedosa. Entonces, un ejemplo puede ser una startup que desarrolla sensores de neumáticos para Fórmula 1. Yo tengo la idea y puede que yo me lance el capital semilla, pero como tal no tengo la empresa todavía bien montada. Está la serie A, B y C, que es inversión para escalar producción, marketing o tecnología. Aquí ya la empresa está mejor montada. Eh, y pues lo que se busca es inversión para poder escalar la empresa. Algo importante es que en estas series, la A, la B y la C, ya deben de tener clientes. Está el proceso de expansión o crecimiento, que es donde la empresa ya genera ingresos y busca expandirse globalmente. Entonces, pues aquí ya es una empresa grande. Generalmente las rondas de inversión ya son mucho más grandes en no, muchos más grandes son, no, son verdaderamente grandes en esta ronda de Venture Capital.
Y pues lo que les digo, ya es una empresa demasiado grande que lo que busca es expandirse globalmente. Entonces, pues necesita harto dinero, pero como tal, pues el riesgo de que la empresa fracase ya va a ser mucho menor a cuando yo invierto en capital semilla. Y por último tenemos la salida, que es cuando el fondo pues ya vende su participación y pues ya recupera la inversión de cuando invirtió. Generalmente el venture capital lo que tiene de ventaja para el inversionista es lo que hemos dicho, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y como estas startups son demasiado riesgosas, generalmente los inversionistas de venture capital pueden eh, tener una rentabilidad de 5 o 6 veces, muchas veces más de lo que invirtieron inicialmente. Entonces les quiero dar algunos ejemplos de startups de Fórmula 1 que triunfaron en Venture Capital. La primera es ALT Sports Data, que es una startup estadounidense que ofrece plataformas de datos y analítica avanzada enfocada en deportes no tradicionales como el soft o la Fórmula 1. Y su tecnología lo que hace es que eh, hace streaming de datos en tiempo real. Y pues esto es muy útil para las herramientas como pueden ser los análisis de rendimiento y las estrategias de marketing. Entonces, ¿cómo se financiaron bajo Venture Capital? En 2024 la empresa cerró una ronda de financiamiento semilla por $5 millones, liderada por Relay Ventures y Ever Capital, y el capital se destinó a expandir su tecnología de Data Analytics y alianza con ligas internacionales. ¿Qué conexión tiene esta empresa con la Fórmula 1? En 2024, ALT fue designada como el oferente principal de datos de la Fórmula 1, lo que significa que pues administra y distribuye los datos oficiales usados por las plataformas de apuestas y análisis, y lo que hace su tecnología es que recopila y procesa para monetizar esta información en tiempo real de cada carrera. Entonces mide las posiciones, los tiempos, las paradas, el clima, entre otras cosas, lo cual pues hace que apostar pues sea mucho más específico. Y otra empresa que también triunfó dentro del Venture Capital y que hace parte o que está relacionada con la Fórmula 1 es Quix. Quix es una startup británica de tecnología de datos y fue fundada en el año 2020 por 4 ex ingenieros de McLaren Fórmula 1, y su objetivo es muy similar a LT Sports Data, que es que lo que busca es procesar y analizar grandes volúmenes de datos en fracciones de segundo, permitiendo a las empresas tomar decisiones inmediatas basadas en información en vivo. La diferencia es que Quix se quiere expandir a otros mercados, no se quiere quedar solo en el mundo deportivo, pero pues ellos inicialmente pues se basan en el conocimiento que tienen, que es pues como en la Fórmula 1 al ser ex ingenieros de McLaren. La financiación que tuvo Quick fue en 2021. Quick cerró una ronda de inversión de financiación semilla por 2.3 millones de euros. La inversión fue liderada por Project Adventures junto a Spedding y Q Capital, y todos estos son fondos europeos de Venture Capital especializados en Deep Tech. Los recursos se destinaron a expandir el equipo, a mejorar la infraestructura de datos y aumentar su presencia en el mercado internacional. Bueno, aquí pueden ver las referencias de donde sacamos la información de los bonos, de las empresas y pues de la información de la Fórmula 1. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.